Bueno, lo curioso es que, por ejemplo, entre las dos oraciones fúnebres de Santa, ya de hecho Santa, de la duquesa, ¿eh? Y la de don Manuel, hay unas diferencias, pero hay muchas semejanzas también, porque leyéndosela no se entera uno de por qué se separaron, ¿no? Pero ahí tenéis una carta al confesor de Carlos II de ella, diciendo que su marido no la deja ir a Portugal a tomar posesión del ducado de Aveiro. No la deja, entre otras cosas, porque suponía la sumisión a la corona portuguesa. Por tanto, si era súbdita de Portugal, no podía ser súbdita de España, y el marido, lógicamente, no la dejaba. Es decir, que la separación tiene un fondo, al menos, político en ese sentido, ¿no? La duquesa tenía, nos dice Tirso González, que es un personaje fundamental. Si vamos a San Luis, os enteraréis, que vamos a ir con las monjas a San Luis, de que quién era. Es el general de la orden de los jesuitas, un español que ha estado predicando por toda España, haciendo misiones, y es el que acaba con el teatro en Sevilla, por ejemplo. Es decir, que era muy estricto en cuanto al tema religioso, y sin embargo tuvo relación también con este otro personaje, ¿no? Y le escribe Tirso González sobre ella, que tuvo pesadísimos disgustos con su marido. Llevaba gastados en el pleito para recuperar el título de Aveiro más de 100.000 ducados, con un pleito en Portugal, lógicamente. Al final, ¿cómo queda esto? Pues la única solución, como no puede ir, pues va a ir su segundo hijo a tomar posesión, y se queda allí ya viviendo, ¿no? Mientras que ella sigue separada del marido, pero siendo duquesa de Arcos y por otro lado de Maqueda, como hemos estado comentando. Bueno, ¿cuál es su mentalidad? Pues su mentalidad es como la de cualquier persona del barroco, es decir, está muy preocupada por la muerte, lo que va a pasar después de la muerte. Es decir, está preocupada por los novísimos, es decir, por lo que va a pasar después de la muerte, el juicio, etcétera, ¿no? Por eso, con estos grabados de Santa María, pues he querido sintetizar un poco y con un texto suyo que dice: el tiempo que vuela, el amor propio que se extingue, eso de alguna manera nos está poniendo un poco en su mentalidad. Las típicas vanidades que estáis viendo ahí, las vanitas, que son las cabezas de los cráneos, pensando en la muerte siempre, ¿no? En ese cambio tremendo. ¿Cómo va a acabar ella tan lejos de su marido? Pues enterrándose en Guadalupe, debajo de la Virgen de Guadalupe. Para eso se llama María de Guadalupe, pero es que también es la constructora o la iniciadora de la construcción del camarín, del camarín de la Virgen de Guadalupe, este edificio que estamos viendo aquí. Ella está enterrada aquí debajo, la Virgen está aquí, en el paso, y ella se entierra en ese lugar, y se hace construir todo dando esa cantidad. Es decir, que fijaros hasta qué punto llega su mecenazgo, no solamente en Marchena, sino que lo podemos ver en Torrijos, en Maqueda, y lo podemos ver también aquí en Marchena. Fijaros que ella colecciona todo, pues reliquias, iconos, pintura china, papeles recortados, es decir, que tiene un sentido, no es una colección de arte, sino que es una colección miscelánea como la que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tiene obras maestras como esta Virgen de la Sopa de Gerard David, que se vendió en el año 71 porque las monjas estaban en una situación límite de hambre, ¿no? Y entonces
se vendió y fijaros que lleva esta inscripción por detrás. Esta imagen tenía en su oratorio mi madre. Su madre es importantísima, porque yo creo que es parte le dio esa afición y ese gusto por la pintura flamenca, que vamos a ver siempre en su conjunto. Fijaros, en este texto que se conserva en el archivo de Santa María la Blanca, se dice que se van a entregar la colección de estampas, de grabados, para que se coloquen dentro del convento. Y luego tenéis ahí la recepción en 1716. Ella muere en el 15 y en el 16 están aquí ya los grabados. Desde entonces no se han abierto esos grabados ni esos relicarios. Por tanto, eso es una cápsula del tiempo, porque nos permite hacernos una idea de lo que pensaba ella, lo que le gustaba y lo que en el fondo le interesaba más, que eran, por ejemplo, las misiones, ¿no? Entonces, un poco veis dónde están colocados ahora mismo, que están por la bóveda, que están puestos en la propia iglesia, pero a una altura tremenda, que yo me tuve que subir en su momento en un andamio. Tuve algún accidente previo y darle la vuelta, porque veréis que los relicarios, como le dicen en el texto, porque le llaman relicarios, a pesar de que son estampas y reliquias y otras cosas, llevan imágenes por detrás y por delante. Entonces algunas de esas imágenes están castigadas a la pared durante 300 años. Por ejemplo, en este caso, los relicarios marcos pues tienen grabados, pinturas, como ese Luca Giordano que estamos viendo en el centro, es una pintura de Luca Giordano, y por detrás vuelven a tener más grabados y textos de ella, ¿no? Entonces, todo eso durante muchos años he estado leyéndolo y sobre todo identificando los grabados, lo que más trabajo ha costado. Primero comprando muchos libros en el extranjero cada vez que viajaba y después, gracias a Dios, pues tenemos la facilidad ahora que en internet se encuentran los grabados mucho mejor. Pero ejemplo de grabados que no se ven, pues esta maravilla que estáis viendo, El hijo pródigo de Alberto Durero de 1497, que está castigado mirando a la pared como estamos diciendo, y que es una de las obras maestras de la historia del grabado. Fijaros la agresividad de los cerdos que están rodeando, que son jabalíes, y fijaros también las calidades del paisaje. El cuerpo humano, como está estudiado, tened en cuenta que este hombre acababa de viajar a Italia y que conocía a Mantegna y a Bellini en su viaje, y entonces cuando vuelve de Venecia a su tierra, a Nuremberg, pues ve las cosas de otra manera, con un volumen que no tenían antes sus grabados y demás, ¿no? Tenemos otros preciosos, como la Virgen, el Niño y Santa Ana, de 1501, pero tenemos el Adán y Eva, del pecado original, que fijaros si un día se llega a limpiar o se llega a exponer, que ese es otro gran problema, lo planteé el otro día, cómo estudiar esto del bien, desmontando un bien que ya tiene un valor en sí por ese montaje como está, etcétera, ¿no? Es una cosa compleja que desde luego yo no lo voy a resolver, pues tiene que resolver pues el Instituto de Patrimonio o pues son 500 grabados, es decir, que no son cualquier cosa. Fijaros esta pieza, por ejemplo, aquí seguro que hay gente que le gusta la Semana Santa, la relación que tiene pues con los Cristos de humildad y paciencia, ¿no? De Sevilla, también de Marchena, etc. Pero fijaros que esto es una silografía, los otros son aburil, que son técnicas distintas. Y esto es una silografía que es el frontispicio, es decir, la página primera de una colección de la Pequeña Pasión, ¿no? de una maravilla.
como estáis viendo, es exactamente el mismo, ¿no? En este caso, unas veces se ven bien y otras veces lo vemos bastante mal porque está roto el cristal y ha entrado polvo y ya no se ve con la nitidez. Aparte que este grabado, como estáis viendo, hasta el original es muy leve la impresión, ¿no? Es de una delicadeza extraordinaria, que es el Ecce Homo. Tenemos el entierro de Cristo, tenemos Jesús ante Caifás. Fijaros qué expresionista los rostros, qué relación, por ejemplo, con Durero, esos rostros, perdón, con Leonardo, que tiene Durero en este caso, esos rostros casi caricaturas, fijaros también en Jesús resucitado en el limbo. El San Antonio va con esa arquitectura y ese paisaje precioso del fondo, Pero no solamente tenemos Durero, tenemos George Payne, que hemos tenido una exposición ahora en el museo este verano de mujeres bíblicas y había bastantes de este autor. Tenemos una Biblia calvinista en la colección, una página de una Biblia calvinista con la imagen nada menos que del ¿cómo se llama esto? Del desierto, el tabernáculo en el desierto, ¿no veis? Con el montaje entero, con las tribus, las distintas tribus de Judá alrededor, etc. Bueno, tenemos Lucas de Leyden y ya estamos pasando de Alemania a Holanda, los siglos de oro del grabado en los Países Bajos. Fijaros, las manchas que tiene son del propio cristal, pero que el grabado limpio lo tenéis ahí clarísimamente, como lo mismo ocurre con el Caín y Abel, incluso con este precioso descendimiento de las obras maestras de Lucas de Ley. De Flandes tenemos lo más grande, es decir, de Flandes hay una colección enorme. Por ejemplo, del manierismo al barroco, hay piezas tan bonitas como esta, ¿no? Que es la resurrección de Lázaro. Tenemos toda la serie de los Vieri. Los Vieri son, podríamos decir, los impresores más importantes de toda la Contrarreforma. Entonces tenemos una imagen de Santa Clara, pero tenemos también imágenes del Nuevo Testamento como es este nacimiento. Tenemos también alegorías del caballero cristiano, como en este caso, caballero cristiano luchando contra todos los males del mundo, ¿no? En ese momento, y de todos los peligros mundanos. O la cruz como símbolo de Cristo. Los Vierix fueron los máximos, es decir, los jesuitas establecen en Amberes podríamos decir, la imprenta mayor que se crea de imágenes sagradas para defender la Iglesia Católica, podríamos decir, de la no construcción de imágenes en el caso de los países del norte, ¿no? Lo mismo tenemos en este caso, ¿no? El impresor es Vieri posiblemente, y esto es otra imagen curiosísima, ¿no? Es decir, es el alma cristiana dentro de un corazón que está salvada por Cristo, ¿no? Tener en cuenta que la iconografía del corazón de Jesús parten de estas imágenes contrarreformistas del corazón. Vamos a verlo ahora en otro caso. Fijaros la expresividad, y tenemos un Ecce Homo un poquito anterior de Luis de Morales, pero este es mucho más expresivo, más barroquista, ¿no? En el sentido de que hay luz, a pesar de que solamente son dos colores, y oscuridad, ¿no? Tenemos toda la pasión, la habitación de Cristo muerto, de todos los mejores grabadores del siglo XVII en Flandes, ¿no? Nada menos que seguidores de Rubens, como el caso de esta Santa Lucía y Santa María Magdalena, o este
que es un cuadro realizado por Van Dyck, nada menos, Antonio Van Dyck, y veis que la reproducción en grabado permite que lleguen las imágenes que se están creando en la otra punta de Europa, que lleguen a España y que influyan precisamente en los pintores sevillanos, por ejemplo, que Van Dyck influye muchísimo en Murillo, por ejemplo. Lo tenéis, ahí tenéis el grabado que tenemos y uno del Museo de Ámsterdam, para que comparemos cómo estaría si estuviera limpio y si estuviera en condiciones. Y también, pues, esto que es un fragmento de un cuadro de Rubens, cómo ha influido en todas las representaciones de las Sagradas Ánimas en toda la pintura barroca sevillana. También tenéis una Asunción con el Igalle. Tenemos también aquí una representación bastante extraña de la presentación de la niña Virgen María a la Trinidad, una representación poco habitual, ¿no? Aquí de nuevo el cuadro de la Asunción. Entonces, que le estoy dando al revés, me estoy dando cuenta. Bueno, fijaros, vamos a pasar a otro país, porque esto lo tenemos que hacer bastante rápido, porque tenemos que entrar en materia de San Andrés y de Santa Isabel, ¿no? El grabado francés a partir del manierismo, tenemos aquí una representación muy completa, porque tenemos los 16 grabados que hace Calot, que es un grabador francés del manierismo, sobre el martirio de los apóstoles, incluyendo incluso la funesta muerte de Judas, porque a este hombre le interesaban bastante los temas un poquito macabros, diríamos, ahora mismo. Tiene quizás la primera representación de los desastres de la guerra, ahora que estamos en plena guerra. Y, por ejemplo, el ahorcamiento de Judas no lo vemos normalmente, y lo tenéis ahí, pero también la muerte de la Virgen, es decir, la incluye entre los apóstoles, y a Cristo también lo incluye también, y lo pone además en el frontispicio, en el principio de ese martiriologio de todos los apóstoles, ¿no? Ahí tenéis la firma de Calor. Tenemos, fijaros cómo le gusta lo macabro, que fijaros el tinglado que tienen montado para el martirio de San Pedro, que como es un poquito especial, ahí parece un circo, ¿no? Ahí con ese cable por ahí, tantas lanzas, etc. También la resurrección de Lázaro es de él. Bueno, esto no está, salvo el martirio de los apóstoles, que están todos en un mismo relicario, los demás están por ahí repartidos, es decir, que no tienen un orden como yo estoy haciendo ahora, sino que tienen el orden el que se le ha ocurrido al hijo don Joaquín, que es el que entrega los grabados al convento, ¿no? Lo mismo ocurre con con Jesús y la adúltera. Fijaros que es muy moderno, muy expresivo, muy Goya, los desastres de la guerra también. Y sin embargo, el otro extremo es Abraham Boss, otro francés, que hace esta alegoría de la prudencia en 1636, o Simon Wet, es decir, que son ya un barroco pleno, y este está en el Metropolitan, precisamente, la versión. Bueno, entramos en Italia y vemos el diseño de Cherubino Alberti, y este debe ser otro italiano un poquito posterior, ¿no? El que tenemos es semejante, pero es una copia, no es el original. También tenemos un grabado alegórico y tenemos un retrato del Papa Alejandro VI, por tanto estamos hablando de la época de los Reyes Católicos aproximadamente, y que es Marco Antonio Raimondi, el grabador de Rafael de Urbino, nada menos, ¿no? O este maravilloso grabado de Aníbal Carracci, es decir, que tenemos toda la evolución del barroco italiano, o sea, del grabado italiano desde los comienzos casi hasta
hasta la muerte de ella, es decir, porque eso se termina con la muerte de ella, ¿no? Carlo Sarraceni, que es precisamente el pintor que sustituye a Caravaggio en la representación de la muerte de la Virgen. Como sabéis, no les gustó y se lo encargaron a un veneciano. El veneciano hizo este grabado y nosotros tenemos el grabado correspondiente posterior, en 1672, que estáis viendo ahí. Bueno. Fijaros también que hay muchos santos italianos y muchos grabados italianos de otro tipo, de los que se hacen y se compran en Roma, en las calles de Roma, igual que en París era otro centro productor de estampas impresionante. Pero los artísticos, los de valor que podríamos decir son, por ejemplo, este de Carlo Maratta y, bueno, esta pintura maravillosa de Luca Giordano que la descubrió Juan Miguel Serrera, que estuvo aquí en un momento dado y la vio y luego lo afirmó Alfonso Pérez Sánchez. Mezclado, como habéis visto en la primera imagen, con otro grabado. Hay pintura también, o sea, hay dibujo también, además de pintura, como ocurre con esta Virgen del Niño de escuela madrileña. Ella vive en Madrid, en la calle al lado de la iglesia de San Ginés, en la calle Arenal. Y tenemos Rivera, tenemos nada menos que el mejor grabador, que es Pedro de Villafranca. Tenemos representaciones de multitud, podríamos decir, de patronas de toda España. Tenemos también a santos sevillanos o venerables, como este caso, Sor Francisca Dorotea. El cuadro lo hace Murillo, lo graba, lo dibuja mejor Corneli Schut, el que hace el dibujo, y lo graba un francés, que es Martin Bush, un flamenco francés. También hace el de Ramón Contreras, de Fernando de Contreras. Y luego, por supuesto, ¿cuáles son sus devociones? La Virgen de Guadalupe por todas partes, está en pintura, está también en grabado. Estos grabados parece que son de Pedro Ángel, de Toledo, de la época del Greco, es lo que se hace. Y bueno, os traigo aquí un caso curioso, que es la Virgen del Rescate de Zaragoza, un grabado precioso, de Orozco también, y que representa una Virgen que fue rescatada y pagada para el rescate como si fuera una persona. Y como somos mercedarios, pues me parecía que era muy interesante que se rescate no solamente a personas, sino también a una Virgen de Argel, es rescatada y por cierto que es una Virgen, porque no se conserva, que se llamaba la Virgen del Rescate, que se conservaba en Zaragoza, en una iglesia agustina. Y he traído aquí pues la Virgen de Trápana, que está representada en esa misma, ¿no? en ese mismo grabado. Era también una copia de la Virgen de Trapani de Sicilia. Bueno, pero es una precursora también del orientalismo, la corona imperial china. Ahí tenemos a Cándida Yu, que es una princesa china convertida al cristianismo. Esta es el retrato de nuevo, y en la colección hay acuarelas chinas, como estáis viendo. También cosas tan exóticas como una Virgen de Loreto consagrada en un templo de Colombo en 1687. Es decir, que estamos hablando de Sri Lanka nada menos, que también ella tiene información de lo que estaba pasando en el Extremo Oriente, ¿no? Luego, sus devociones particulares pues son tan variadas, pero también tan insistentes. Siempre Guadalupe, Joaquín, que es su hijo, San Joaquín, por eso tiene los gozos de San Joaquín, y este grabado magnífico flamenco de escuela rubensiana también, o el Niño Jesús con la cruz a cuestas. Eso, fijaros qué curioso, que lo tenemos también aquí en Marchena.
o esta Virgen que es de Vitoria, y cosas tan raras como este grabado de la llaga. Esto no lo he visto, yo no lo había visto nunca, hasta que me tropecé con esto hace unos 20 años, ¿no? San Bernardo, por lo visto, tuvo una visión y le preguntó a Cristo qué llaga más grande o le había dolido más durante la pasión. Entonces le dijo que es la llaga del hombro de soportar la cruz. Entonces la llaga oculta de Cristo, ¿no? Una cosa rarísima, fijaros también que ella era pintora, entonces yo le he atribuido ese dibujo, pero eso no quiere decir que sea verdad. Incluso es probable que hiciera las acuarelas de iluminación de estos pergaminos grabados de San Juan Brito, ahora es santo, pero en aquella época era un venerable, ¿no? Y esto, que no lo puse el otro día, es un grabado de la Virgen de la Merced, que también está en la colección. No sé, lo conoceréis, me imagino, vosotros, ¿no? Bueno, fue promotora de las misiones jesuíticas de Oriente y de Occidente, California, India, Armenia, China, etcétera, ¿no? Ahí tenía a San Juan Brito en la India, ahí tenía a los jesuitas, a todos los jesuitas, presididos por San Francisco Javier. A los franciscanos también los apoya, los mártires de China. Fijaros, por ejemplo, tenemos aquí los mártires de Japón, a Kaobo Chisai, a Carlos Espínola, que por cierto, el grabado que tenéis arriba es un grabado rubensiano, del taller de Rubens. Y sin embargo, luego se producen otros, que es el que tiene ella, a raíz de esa primera edición, ¿no? Mucho de más calidad. Pero también los mártires de Uruguay y del Paraguay, ¿no? Los mártires jesuitas, ella tiene especial devoción con los jesuitas, ¿no? Ya hemos visto su relación incluso con el general de la orden, Bueno, pues de los jesuitas proceden precisamente estas imágenes de Giovanni Nicolao, que había nacido en Nola, era un italiano, que funda un taller de pintura en Japón, de pintura religiosa católica, y entonces a ella le mandan una serie de cobres y los reparte por sus iglesias de Marchena. Yo creo que aquí también donó uno, pero no lo encontramos. Seguramente donó a las clarisas también de abajo de Marchena, pero tampoco lo encontramos. Pero sí tenemos el de Santa Clara y el de Santa Isabel. Bueno. Los jesuitas son para ella muy importantes. Incluso tiene una reproducción de la isla donde muere San Francisco Javier, que es la que tenéis ahí. Un brazo que se le cortó a San Francisco Javier y que se encuentra en Roma, y todas las imágenes posibles de San Francisco Javier en ese momento, pero de todos los santos, San Felipe Neri, San Cayetano, San Juan de la Cruz, los tuyos, los trinitarios, San Juan de Dios, Santa Teresa, que es de los camarulenses, otro más que no recuerdo ahora mismo, es franciscano, pero no recuerdo quién es. Bueno, total, que además una persona que está al día de lo que está pasando en el mundo, le manda nada menos que el grabado reproduciendo la cápsula del tiempo que se pone en la primera piedra del monumento a Viena, en Viena, en 1683. Es decir, que está al loro de todo lo que está pasando en el mundo. Y luego este tipo como no sabían ya qué hacer con el resto de cosas que tenía en su oratorio, pues las meten, como estáis viendo, en este maravilloso relicario, que es un poco la síntesis de todo, el lío que tiene su colección, ¿no? Desde un corazón que lo hicieron por una visión que tuvo ella,
los Agnus Dei, la Virgen de las Lágrimas, que la tenéis ahí expuesta. Bueno, fijaros que en resumen tenemos un montón de grabados de Flandes, bastantes también de España, muchos de Francia, de Italia menos, y de Alemania poco, menos de Holanda, de Portugal, de China y de Austria. Y luego de temática, pues Nuevo Testamento, muchísimo hagiografía, es decir, vidas de santos, muchos devocionales que son vera efigie de una patrona o lo que quiera que sea, algo de alegoría y emblemática, y retrato, algo de Antiguo Testamento y algo de geografía o de paisaje, ¿no? Muy poco. Bueno, piezas fundamentales que regala don Joaquín, es por ejemplo este Lignum Crucis que vemos ahí, que se entrega en 1715, justamente en el momento de la muerte de la madre, un Lignum Crucis que perteneció también en Santa María, que no lo vimos el otro día. Y esto, que es un marfil filipino, que es un San Juan Bautista. Este tipo de copón también puede ser entregado en ese momento, el copón de cristal de roca. Y mientras que en el convento de Santa María la Chica, de las Clarisas, entregan este Cristo crucificado, que es de don Manuel, no de ella, o sea que don Manuel también entregó cosas. Aquí tenemos uno que seguro que es de ella, porque es de la India portuguesa de aquel momento, es decir, de la zona de Goa. Este es de San Andrés, de la derecha, es decir, el de la derecha, efectivamente vuestra, ¿no? Bueno, fijaros, esto está clarísimo que también lo debió entregar ella, porque estamos hablando de otra pieza de marfil de Goa, y con esa mezcla, podríamos decir, de Oriente y Occidente, en donde está un niño Jesús, pero está en la misma postura que un Buda, pensativo, debajo de un árbol, y que, bueno, es una maravilla. Ya esto lo hemos comentado otras veces, yo creo que no merece la pena nada más que lo veáis con detalle. Y fijaros cómo está construido por detrás, es muy difícil verlo por detrás, y la cantidad de imágenes de santos que tiene, pero también muchos temas orientales, como es esa procesión de animalitos que hay abajo, que tiene una función simbólica porque son corderos que van a beber en un tema central, que es la fuente de gracia, que está representada en todo el conjunto, y que gracias a Hugo Miguel Crespo, del Centro de Historia, Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, consultor científico del Museo del Tesoro Real de Ayuda, del Palacio de Ayuda de Lisboa, pues lo estuvimos viendo el otoño pasado, y es una pieza extraordinaria, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, él nos certificó que este era realmente hindú también, esta pieza extraordinaria que tenemos en nuestro convento del siglo XVII, una pieza que corresponde a la época y que no puede ser regalada nada más que por ella o por su hijo, que es el que regala, el que de alguna manera cumple la voluntad de su madre. Y este, sin embargo, decía este señor, pues que era de Ceilán, no era hindú. Yo creía siempre que era también o filipino, es un poquito distinto, como estáis viendo. Por lo visto es de Ceilán, ¿no? Yo estas dos piezas también tengo predilección por ellas, porque primero porque se restauraron para la exposición del año 13, ¿no fue? ¿O 11? ¿Cuándo fue? ¿El 11? No, del 12. Bueno, pues fijaros, los marcos son muy indicativos del momento en que se entrega. Pues también son del 17 finales, casi del 18 ya.
y es muy probable que fueran entregados también. Ten en cuenta además que este convento no adquiere la protección ducal hasta don Joaquín, que es el hijo de doña María Guadalupe. Hasta entonces no fue patronato ducal, por tanto este tuvo que dar cosas, y las cosas que donó yo creo que están claras, que son el risco, el Cristo y también, aunque hay quien me contradice, vamos, quien piensa otras cosas, pero bueno, da igual, yo sigo en mis 13. Pero fijaros qué preciosidad también esta piedad y la relación que tiene pues, con otros cuadros más conocidos de Luis de Morato, ¿no? Bueno, y yo ya meto también, es decir, como a ella le gusta especialmente la pintura de tradición flamenca y más flamenco que Pacheco, no hay otro, que está pintado además, como dice Pacheco, que hay que pintar sobre las pizarras, pues yo digo que esto también lo pudo dar ella perfectamente. Lo que tenemos aquí es no el grabado, tenemos, en este caso lo que tenemos es la pizarra pintada al estilo de Pacheco, no digamos que es Pacheco, hacia 1600. Y fijaros el grabado de donde está sacado, ¿no? Entonces Pacheco es un poco más original, debe ser un discípulo, un seguidor. Bueno, nos pasamos al convento de Santa Isabel, que lo tenemos ahí enfrente. Y quizás la obra más importante que dona es La Dama del Cuarto, que es esta Inmaculada madrileña de principios del siglo XVII, que debía ser de su madre. Bueno, lo dice en un documento, por cierto, que era de su madre. Y que además, fijaros, lleva la corona del 17 también, y que lleva la ropa o la vestimenta típica de la corte a principios del siglo XVII, Felipe III. Felipe III. Y ahora esas mangas tan largas que tiene la Virgen de Rocío, por ejemplo, que se sigue vistiendo de esa manera, y que, bueno, también reliquias y las preciosidades orientales que dona, entre otras cosas, las reliquias que hay en el interior de esa parte central del retablo. Ya hemos visto la imagen del sagrario también de Santa Isabel, que es de Nicolau. Y también yo creo que, bueno, esto está documentado, también es una donación de la duquesa, las pinturas estas flamencas. Veis que a ella le va el tema flamenco, Sabéis que en su colección también había Van Dyck en el Palacio de Madrid, ¿no? Se cuenta. Está más bien estudiada la colección del hijo, pero vamos, la colección del hijo es la de la madre, claro. Y también esta pintura de la exaltación de la Eucaristía. Bueno, los distintos sagrarios que tenía esa iglesia, la de abajo es de Santa María la Pequeña, es decir, que regala los dos conventos, y el de arriba es también una pintura que tenía el emperador de la China, un cobre, ¿no? Pero no tengo yo imágenes en condiciones. Yo también le voy a atribuir esto, que me gusta, que es probable, es una pieza tan bonita y tan espectacular que puede venir de su relación con Levante. Esto no es seguro, pero vamos a dejarlo caer por si acaso, ¿no? Es un Juan de Juanes. Y yo publiqué, yo creo que de las cosas primeras que escribí fue precisamente sobre este homo y su geometría, para hacerlo casi un icono, ¿no? Convertirlo en un icono fijo, de tal manera que le salió tan bien que repitió hasta 10 versiones iguales prácticamente desde la del Museo del Prado a los que hay en Valencia, etcétera, ¿no? Y este está muy bien también, como está bien.
Bueno, mira, aquí está, la adoración de los reyes, pintura en cobre, puerta del sagrario, el antiguo retablo de San Ignacio, sacristía de la parroquia de San Juan está ahora, ¿no? Y luego arriba tenéis dos arcas que siempre hemos dicho que eran japonesas, y este señor que vino de Lisboa nos aclaró. Bueno, también había un especialista en arcas Nanban. Entonces la de la derecha es Nanban y la de la izquierda con nácar es de la parte musulmana de la India. Estas contenían precisamente, ahí está Manuel Antonio, que sabe más de esto que yo, tenía las vestimentas de mártires de las Marianas. De las Marianas eran y de Japón, ¿no? Y de Japón. Bueno, fijaros, más cosas que había donadas por el hijo, por don Joaquín en Santa Isabel, y que yo creo que son de la duquesa, porque una escultura tan bonita como la Inmaculada, tan cercana a Cano, pero que es más bien de Mena, y el birrete de San Francisco Javier, todas estas cosas que están ahora en Nagasaki. Estaban en Marchena, pero en los años 50 los jesuitas se las pidieron a las monjas y, bueno, un jesuita en concreto, y se las donó y se han llevado al amigo mío, además, no puedo hablar mal de él porque era un encanto, y se los llevó a Nagasaki, a la Basílica de los Mártires del Japón. Desde luego mejor allí quizás que aquí, pero bueno, aquí tenemos muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, solamente decir que recordar a esta señora tan extraordinaria siempre es un placer. Recordarla en relación a su vida religiosa, yo creo que es muy interesante, una mujer promotora de las misiones universales, y recordarla también con una sensibilidad especial para escribir, para leer, porque ella escribió, bueno, hay unos cuantos manuscritos también en Santa María. Digo que tanto para escribir como para tener conciencia del valor del arte, ¿no? Como transmisor de cultura. Pues nada más, muchas gracias. No sé si, es que no, como no hemos quitado el teléfono, yo no sé qué hora es. Muy bien, o sea que he hecho una hora justa. Que si queréis alguna pregunta, sí, pues, venga, vamos. Los grabados de Santa María la Chica, las colecciones que están ordenadas